Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. El pastor Luis Ángel Díaz nuevamente con ustedes, pastor de Iglesia de Dios Generación de Salvación. Es un gusto estar con ustedes nuevamente para poder reflexionar acerca de los principios y valores bíblicos para aplicarlos en nuestra vida diaria y en nuestra vida como según la profesión que cada uno ejerza, y de esta forma poder desarrollar mucho mejor todo emprendimiento que tenga en sus manos. En esta oportunidad quiero abordar un tema muy importante, y es la ley de la navegación. El texto que voy a utilizar de base es el siguiente, Proverbios capítulo 16, versículo 1 al 3 dice: Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son impíos en su propia opinión, pero Jehová pesa a los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué es lo que enseña este proverbio? Pues lo que enseña es que la sabiduría es mejor que cualquier aspecto de la vida. Y se necesita sabiduría para poder navegar y llevar a una organización, iglesia, familia o cualquier otro tipo de grupo hacia el éxito. Todos deseamos, efectivamente, ser exitosos, pero también llevar hacia el éxito a nuestras organizaciones. Sin embargo, tenemos que saber navegar en la vida. Tenemos que saber navegar en medio de las circunstancias, sean personales, familiares, empresariales, eclesiásticas, etc. Por lo tanto, quiero señalar el primer aspecto de este tema. Y es que los líderes eficaces de cualquier organización practican la ley de la navegación, que dice lo siguiente: cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita un líder para que planee la ruta. Una cosa es dirigir un barco, sencillamente hacerlo funcionar, echarlo al mar, pero otra cosa es crear un destino. Esto solamente los líderes lo hacen. Por lo que toda empresa puede ser comparado como el viaje de un barco. Toda empresa comercial, social, cristiana e inclusive la familia es básicamente comparable con esto. Por lo tanto, nosotros necesitamos desarrollar la capacidad de líder para navegar en medio de las circunstancias y lograr llevar al éxito, al logro de objetivos, al logro de las metas en el viaje de la vida que vamos a tener hacia lo que es el éxito. Entonces, necesitamos varios elementos en cuanto a este aspecto primeramente señalado. Y es que un buen líder debe controlar el rumbo y no que el rumbo lo controle. Una cosa es controlar el rumbo y otra cosa es que el rumbo lo controle. Esto se da cuando el líder carece de carácter, carece de claridad en su forma de pensar, en su forma de decidir, cuando es inseguro, cuando no tiene claro lo que quiere en la vida, cuando no tiene claro lo que Dios quiere para su vida, lo que Dios quiere con la organización que está dirigiendo. Entonces, un buen líder controla el rumbo. Y esto implica varias cosas, y quiero señalarlas. Los líderes deben visualizar en su mente todo el viaje, antes de decidir el momento de partir. Dicho en términos populares, algunas veces hay líderes que dicen lo siguiente: en el camino se arreglan las maletas. Ese es un dicho salvadoreño muy popular que refleja pues que no importa lo que suceda y vamos a ver que lo que vaya saliendo no importa. En realidad, en el viaje del éxito para una organización no puede ser así. Los líderes debemos visualizar hacia dónde queremos llevar a nuestras organizaciones, empezando por supuesto con nuestra propia vida. ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida? Que es una pregunta mucho más importante. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con la organización que estamos dirigiendo? O la organización que queremos crear, porque también se puede dar esa situación. Entonces nosotros necesitamos decidir en qué momento vamos a partir. Pero este partir tiene que ser pensado, razonado.
En nuestro caso, como líderes cristianos, la fe es esencial. Las promesas de Dios son otro elemento clave. Si nosotros le creemos a Dios y si estamos en ese vínculo permanente de crecimiento cercano con Dios, vamos a tener la certeza que Dios nos va a acompañar en todo proceso. Otro aspecto que quiero señalar dentro de este mismo elemento de el establecer una ruta es que el líder debe controlar cuál sería su destino, conocer cuánto tiempo le tomará llegar, saber qué personas son las idóneas para formar el equipo y obtener el gran éxito que se quiere. Son varios elementos en la formación, en la definición del rumbo. Entonces, en primer lugar, como lo he señalado, hay que saber cuál es el destino, hacia dónde estamos llevando a la gente, hacia dónde estamos llevando nuestra propia vida, hacia dónde estamos llevando a la organización a la cual pertenecemos. Pero también cuánto tiempo nos va a tomar esto, porque nosotros necesitamos que la gente tenga conciencia que hay que invertir tiempo para tener ciertos logros y que a la vez necesitamos apartar del camino diversos obstáculos que son los que nos hacen el viaje más largo. Por lo tanto, se vuelve una necesidad estratégica el dedicar tiempo para pensar en estos detalles y luego la formación del equipo. ¿Qué equipo sería el más idóneo para lograr enfrentar diversas crisis, diversos problemas? ¿Qué equipo sería el más adecuado para cuando vengan los problemas? Porque hay líderes servidores que les gusta estar en los momentos donde todo está muy bueno. Inclusive hay cristianos, hay líderes que andan buscando iglesias u organizaciones que ya están altamente desarrolladas, buscando obtener una posición ahí, una posición estratégica, porque todo está hecho. Pero pregunto yo, ¿y los líderes que iniciaron esa organización? ¿Cuánto fue el sacrificio? ¿Cuánto fue la entrega? ¿Cuánto fue el costo emocional, espiritual, físico y económico que tuvieron que pagar? Es una realidad que nosotros encontramos hoy en este tiempo, porque hay muchas personas que buscan organizaciones, que buscan iglesias, solamente porque no quieren dedicarse a hacer algo mucho más sacrificado, sino solamente llegar para tener algún beneficio personal. Así que se vuelve muy importante el hecho que nosotros podamos dedicar el tiempo necesario, saber cuánto nos vamos a tardar para lograr el éxito que buscamos. Pero también se debe, además de esto, conocer qué obstáculos probables puedan suceder en el camino antes de que aparezcan. Y aquí es donde viene una capacidad de liderazgo, y es la capacidad de anticiparse a los problemas. Esta capacidad se requiere para todo líder que quiera hacer desarrollar su organización, establecer una ruta, navegar en medio de las circunstancias. Necesariamente tiene que lograr anticiparse a los problemas. En el caso de las organizaciones actuales, nosotros vamos a encontrarnos con organizaciones en las que no han considerado el nuevo escenario que se está experimentando. No toman en cuenta que la tecnología influye ahora en el quehacer de una organización. No toman en cuenta que los ambientes sociales, políticos y culturales actuales están siendo alterados de una forma acelerada. Y cuando no tomamos en cuenta estas cosas, las organizaciones quedan básicamente rezagadas en el pasado. Y el viaje se vuelve sin sentido, no significativo. Y es así como muchos abandonan proyectos que en un primer momento fueron excelentes porque ya no se renovaron. Por este motivo es que nosotros tenemos que conocer los obstáculos que van a venir posteriormente. Y esto está muy relacionado con lo que mencioné al principio, y es el anticiparse a los problemas. Ahora, otro aspecto importante que quiero señalar, y es que según la ley, un navegante de primera categoría, una persona debidamente capacitada, siempre tiene que tener presente
que otras personas dependen de ellos y de su capacidad para trazar una buena ruta, un buen trayecto. No solo se trata de nosotros, organizaciones que quieren sobrevivir en el tiempo, organizaciones que quieren trascender generaciones, y en el caso de una iglesia o de una organización religiosa que quiere trascender no solamente en el aspecto acá contextual humano, sino en el aspecto espiritual y sobre todo en el aspecto eterno, tendrá que considerar el hecho de que no estará tomando decisiones solamente para el momento, sino para el futuro. Esto entonces indica de que para una organización cristiana todo se vuelve completamente amplio, extenso y trasciende no solo generaciones, sino también trasciende hasta la eternidad. Por lo tanto, tenemos que dedicarle tiempo adecuado para lograr establecer la ruta, el trayecto a seguir, porque somos navegantes. Estamos dentro de la realidad del mar que justamente es impredecible. ¿Cómo lograr que en un ambiente impredecible podamos tener cierto control de las situaciones? Obviamente esto requiere de una experiencia espiritual más desarrollada con Dios para que a través de los dones espirituales el Espíritu Santo nos esté informando acerca de lo que viene. Y por supuesto teniendo como fundamento la palabra de Dios como palabra profética más segura, como lo dice de sí mismo la palabra de Dios. Un segundo elemento que quiero señalar es con relación a este capítulo 16 de Proverbios, que a los líderes nos recuerda ciertos elementos. Primero, analizar el origen de la sabiduría. Santiago 1:5 dice: si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual le da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Aquí en este versículo de Santiago se nos hace saber que la primera fuente de adquisición de sabiduría de Dios es la oración. Es decir, un cristiano que ora intensa y extensamente es un cristiano que adquirirá sabiduría, porque Dios se le va a otorgar si es que esta persona se lo está pidiendo. Lamentablemente hay muchos cristianos que utilizan la oración solamente para pedir peticiones, para hacer peticiones. Y es necesario, obviamente, pero es reducir la oración solamente a una de las tantas áreas de nuestra vida. Pero el pedir sabiduría viene a ser esencial y sobre todo estratégico para la vida de un cristiano. Ahora en el Salmo 119, versículos 98 y 99 dice: tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Entonces, la otra forma de adquirir sabiduría es meditar en los estatutos de Dios. Por lo tanto, para cada uno de nosotros se vuelve clave que si queremos navegar exitosamente con nuestra organización en ese ámbito tan cambiante que es la realidad social y cultural, vamos a necesitar orar para pedir sabiduría y vamos a necesitar meditar en la palabra de Dios para que a través de esa experiencia de sentido y de propósito podamos lograr que esa palabra nos dé sabiduría de parte de Dios. También en cuanto a esto del navegar con nuestras organizaciones en esta realidad tan inestable, necesitamos analizar los propósitos. En este capítulo 16 de Proverbios nos hace recordar esto, analizar nuestros motivos. ¿Qué nos mueve a hacer lo que hacemos? ¿Son motivos sanos o motivos enfermizos? Y los motivos enfermizos tienen que ver con el egoísmo. ¿Están centrados nuestros propósitos en nuestros motivos personales? ¿Están esos motivos basados en el llamado de Dios? El llamado de Dios es esencial, porque si nosotros tenemos claro el llamado de Dios para nuestra vida, vamos a necesitar dedicar tiempo para conocer más ese llamado de Dios. Ahora, cuando hablamos del llamado de Dios, estamos hablando que Dios nos llama para hacer ciertas tareas.
sean pequeñas o amplias. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar mejorar la calidad de vida nuestra, es decir, nuestra calidad de vida humana y espiritual, para que no haya estorbo en esa comunicación de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios. Dios nos llama a todos los seres humanos a servir en su nombre, y específicamente a aquellos que lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Nos ha llamado para que a través de nuestras organizaciones pequeñas o grandes, cristianas, seculares o comerciales o lo que usted quiera, hemos sido llamados a través de ese llamado de Dios para que las organizaciones a las que pertenecemos tengan esos principios y valores cristianos y sean instrumentos de Dios para salvar, para sanar, para restaurar, para liberar y para desarrollar a todas las personas que forman esas organizaciones y sobre todo a nosotros mismos. Entonces, necesitamos en este caso entender que todos los seres humanos somos llamados por Dios, pero cada uno estará en una plataforma diferente. Sea una plataforma, llámese iglesia, llámese empresa, llámese familia, cualquier otro grupo social que sea, pero necesitamos entender que Dios desea desde esa plataforma utilizarnos como instrumentos de salvación, de sanidad, de restauración, como instrumentos de desarrollo, como instrumentos de bendición y de liberación para lograr ser de bendición para nuestra propia generación. Pues un pastor lo hará desde la plataforma de su iglesia. En el caso de un médico, lo hará desde su plataforma como médico. En el caso de una persona que esté dedicada a la enseñanza, lo hará a través de la plataforma de la escuela. Pero todos entendidos de que en su contexto harán la labor de espiritual que estamos hablando, tomando en cuenta que desde esa plataforma podrá tomar los principios y valores necesarios para ser instrumentos de Dios para su propia generación. También es necesario analizar el resultado que están buscando. ¿Qué queremos lograr? ¿Para qué? ¿Y por qué lo queremos lograr? Debemos de autocuestionarnos para que a través de este proceso podamos efectivamente ser fieles a lo que la palabra del Señor nos llama, y en este caso el Proverbio capítulo 16. Analicemos el resultado de lo que estamos buscando. Un tercer punto que quiero señalar es el siguiente. Consideremos estas palabras claves para comprender cómo es que Dios ayuda a sus líderes a navegar por la vida, cualquiera que sea el ámbito en el que se encuentre. Hay 5 palabras. La primera es proceso. El plan de Dios usualmente se desenvuelve en el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué está revelando Dios progresivamente? Él nos habla y nos aporta más a medida que maduramos. Esto es muy importante. En el proceso Dios nos va entregando su plan paso a paso, dependiendo de la madurez que tengamos. ¿Y qué tal si nunca maduramos? Es obvio, nunca podremos tener ese resultado que anhelamos. Otra palabra clave es el propósito. Dios quiere cumplir su propósito. ¿Para qué fuimos creados? Somos servidores de Dios, sin reclamo. Tenemos que servirle a Dios, sin excusa. Tenemos que servirle a Dios sin ponerle ningún tipo de obstáculos ni condiciones. Le pertenecemos a Él, por lo tanto tenemos que servirle. Otra palabra clave es potencial. Dios usará nuestros dones, nuestras capacidades que Él nos ha dado. Entonces, ¿corresponde a los objetivos de Dios lo que estamos haciendo actualmente? Y luego la palabra prioridad. Dios nos pedirá ajustar nuestro tiempo a su agenda. ¿Cuál es la agenda de Dios? ¿Cuál es nuestra agenda? Les aseguro que hay contradicción en ese asunto. Y por último, el proceder. Dios eventualmente nos va a pedir que actuemos conforme a sus requerimientos. ¿Cuándo debemos empezar?
¿Qué nos tiene preparado Dios para nosotros? ¿Y qué traumas tenemos que desenredar, hacer desaparecer para terminar haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Sigamos pensando en esto. Dios bendiga a cada uno de nosotros y nos vemos en la siguiente oportunidad.